Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Marta, Marta, Marta. Tantas cosas te preocupan y solamente una es importante. Tu hermana María ha escogido la mejor. ¿Cuál es la mejor parte a la cual se refiere Jesús cuando le habla a Marta de esta forma? Lo vamos a estar hablando en tu programa, El Tesoro de la Fe. Por eso te pido que no te vayas, quédate con nosotros y ya regresamos. Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas una vez más. A su programa El Tesoro de la Fe. Es siempre una gran alegría contar con su presencia. Hablar de estos grandes santos que se entregaron totalmente al servicio de Dios es un ejemplo para cada uno de nosotros. Hoy les vamos a hablar de una gran santa que se llama Marta, la hermana de María y de Lázaro, la que se preocupaba por tantas cosas de servir, pero Jesús le dio una enseñanza muy grande. Para hablar de esta santa no me encuentro solo. Tengo la gran alegría y la dicha de tener a un gran sacerdote, amigo que está visitándonos en esta parroquia de San Alfonso, al cual le quiero dar la más cordial bienvenida. Padre Kevu, bienvenido a este programa El Tesoro de la Fe. Muchas gracias, Padre Odolfo. Muchas gracias por invitarme a compartir con usted este tesoro. Padre, ¿de dónde viene? ¿De dónde está usted como sacerdote? Como sacerdote pertenezco a la diócesis de La Paz, Baja California Sur. Pero originalmente, Padre, ¿de dónde es? Soy haitiano. Haitiano, bienvenido. ¿Y cómo se siente ahora estar en Los Ángeles, California? Me siento contento, me siento alegre porque estoy haciendo una nueva experiencia. Qué lindo, Padre. Padre, pues este programa estamos hablando sobre la historia, la vida de los santos, que nos han dejado un legado muy alto, pero no difícil de alcanzar. Porque ellos fueron seres humanos como nosotros, que tuvieron obstáculos, que tuvieron problemas. Mas sin embargo, su fe, su dedicación al servicio de Dios y hacer la voluntad de Dios, siempre los mantuvo así, al pie de la letra. Vamos a hablar, Padre, de esta gran santa el día de hoy, Marta, que se preocupaba siempre por estar sirviéndole a Jesús. Vamos a hablar de dónde viene, en dónde nace, qué dato tenemos, Padre, de dónde nace Marta. Y Marta, podemos encontrar su historia no tan amplia en dos evangelios. El evangelio de Lucas, que no habla tanto de ella, también el evangelio de Juan. Sabemos que ella era hermana de María y también hermana de Lázaro. Y ellos vivían en un lugar, según los textos, que se llama Betania, cerca de Jerusalén. Qué bonito. Padre, pues no sabemos mucho cómo fue la infancia, la niñez, la adolescencia de esta Santa Marta, pero me imagino que teniendo un hermano Lázaro o una hermana María, me imagino que tuvo una vida normal de niños, ¿no? Que jugaron y que andaban por ahí quizás en la calle con los demás amiguitos. Nada escrito, no sabemos, pero ¿cómo no lo podemos imaginar la vida de estos santos? Podemos entender su vida de esta forma porque el santo no se cae del cielo. ¿Ok? Entonces, como eran personas humanas, como bien usted ha dicho, hablando de hermano, hermana, podemos entender como nosotros, ¿ok? Tenían su vida, hacían su vida,
De hecho, el texto de Juan va a decir, ella se preocupaba recibiendo a la visita en su casa, ¿no? Se puede entender como cualquier mujer, al recibir una visita, una persona tiene que estar preparando la comida, el tecito, el cafecito, para poder recibir al amigo, ¿no? Eso nos ayuda a entender que eran personas como nosotros. Padre, ¿cómo sería su posición social? Sabemos que quizás había mucha pobreza, pero de acuerdo a los textos que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, yo tengo la impresión, y solamente es mi impresión, que estaban más o menos bien acomodados, ¿no? Porque para recibir a Jesús, darle una fiesta, una cena, me imagino que económicamente estaban más o menos, ¿no? Podríamos decir que estaban en una clase más o menos, la clase media, ¿no? Porque no tenían grandes cosas. Porque también Jesús viene a darnos una nueva enseñanza, ¿no? No se juntaba tanto con los ricos, más con los pobres. Es una nueva enseñanza, ¿no? Y podemos intuir eso, que Jesús, ¿verdad?, los escogió. Padre, ¿por qué Jesús eran tan amigos o tan amigo de Lázaro? ¿De dónde viene esta relación con Jesús, con esta familia? De su amistad con Lázaro no tenemos muchos datos, pero podemos entender su amistad con Marta y María, se puede entender por el amigo, ¿no? Por el Lázaro. Es como si usted tiene una hermana o dos hermanas, siendo yo amigo de usted, visitando su casa, entonces también me hago amigo de su familia. Desde ahí podemos entender su amistad de Jesús con Marta. Qué bueno, y parece que Jesús los eligió como sus verdaderos amigos porque hay una amistad, siento, muy estrecha entre los tres, podríamos decir, pero claro, los evangelios nos narran que Jesús amaba mucho también a Lázaro, pero el punto aquí es Marta. Marta, me imagino que era una mujer ya, hablando ya de adulta, que se dedicaba al hogar. Me imagino, incluso encontramos en los datos que era ama de casa, que se dedicaba a hacer el quehacer como cualquier otra mujer, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos encontrar a Marta en un hogar como una persona que se dedica al servicio de su hermano y su hermana, hacerles de comer, hacerles lo necesario como una ama de casas? Sí, la vida cotidiana nos ayuda a entender una mujer en casa, si era la mayor, según los datos que tenemos, entonces tenía que levantarse temprano, o que limpiar la casa, tender la cama, o preparar el cafecito, el desayuno para sus hermanos, porque al entender que ella estaba al servicio, entonces ese dato nos puede ayudar a entender también que ella era la mayor. Entonces los demás dependían de ella. Es como cualquier mujer en la vida cotidiana, ¿no? Como esa madre, llevarlo a la escuela y estar atenta a la casa, prepararle la comida para su regreso y limpiar la casa, y la casa esté limpia. Pienso que la vida de Marta fue una vida así. No eran sus hijos, pero al estar al pendiente de sus hermanos, tenía una vida normal, como cualquier mujer, ama de casa. Aunque sabemos, Padre, que tuvieron papá y mamá, pero los evangelios nunca nos hablan de sus papás. Pienso, ¿o lo encontramos los padres de Marta, María y Lázaro en algún pasaje de la Biblia? No, en los textos bíblicos no encontramos. Entonces, por eso me imagino que por eso Marta tomaba el papel de madre, como tú lo estás diciendo, de llevar toda la responsabilidad como la mayor, me imagino, de la casa. Pero Padre, es muy interesante cómo ella se dedicaba, ¿verdad?, al servicio de sus hermanos, dándonos un ejemplo. Vamos a hablar, Padre, qué significa el servicio de Marta en los evangelios y también para nosotros, pero vamos a tomar una pausa y vamos a regresar hablando de esta gran santa que fue una gran discípula de Jesús. Así que ustedes, por favorcito, hermanos, hermanas, no se vayan y ya regresamos. Padre, pues continuamos hablando de esta gran santa de Marta. Vamos a los textos, Padre, porque para mí tiene mucho de qué hablar esta gran mujer en dándole el servicio. Sabemos, Padre, en Marta,
¿Qué significa esto de estar siempre preocupada por servir, estar preocupada por atender a Jesús? Incluso Jesús es invitado a su casa y Marta se preocupa mucho por las preparaciones y hay un encuentro, un diálogo muy hermoso entre Marta y Jesús. Vamos a hablar un poquito de eso. Ilumínanos un poco, Padre, el significado de este encuentro donde Marta se preocupa tanto de servir a Jesús. Muy bien. Sabemos, Padre, cuando uno recibe a una persona importante en su casa, aunque Jesús, el Hijo de Dios, una persona importante, entonces tiene que tener la casa limpia, ¿ok? Tal vez tiene que comprar lo más importante para preparar la comida, porque es un día de fiesta, ¿no? Al recibir un amigo, una persona importante. Y el servicio de Marta, ¿ok? Como decimos, la diaconía, ¿ok? Al servicio del Señor, ¿ok? Preparar, ¿ok? Desde la casa, está ejerciendo su ministerio como una diaconisa, ¿ok? Pero es más algo propio de la casa. Pero más allá vamos a ver otro tipo de diaconía que supera, ¿ok? El servicio de Marta. El texto capital es el capítulo 11 de Juan, porque no encontramos otros textos que nos presentan esa figura de diaconía de Marta. Y más adelante, como acabo de decir, vamos a ver que Jesús nos va a decir, tenemos que hacer algo más. Si la persona es importante, hay que servir, ¿ok? Hay que ayudar, hay que recibir bien. Pero hay otro tipo de diaconía que tenemos que poner en práctica. ¿Y cuál es esa? Es la diaconía de María. Estar a la escucha, ¿ok? De esa persona invitada. Entonces, Padre, para Jesús no es tan importante el servicio a los demás. Bueno, sí, pero tiene que ir acompañado con oír. Así es. Hay una superioridad, porque Jesús no descalifica el servicio de Marta, ¿ok? Pero Jesús nos da una nueva enseñanza, ¿ok? Lo primero, la prioridad es estar a la escucha, ¿ok? De la persona invitada y luego para llevar a cabo esa acción. Entonces, Padre, en este momento podemos decir que Marta está confundida por solamente dedicarse a servir y no a escuchar. Sí, lo podríamos decir. E incluso ella va a decir a Jesús, Jesús, ya viste que mi hermana me deja sola. Dile que me ayude. Es como un tipo de regaño, por decirlo así. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué le hace este regaño? ¿Por qué le dice a Jesús esto? ¿Qué hay detrás de esto? A través de eso, para Marta era importante recibir bien al invitado. Pero si dejamos el invitado solo, ¿okay? Los dos, los tres, estamos, ¿okay? Limpiando la casa, preparando la comida y el invitado. Entonces, por eso sería como ignorar el invitado. Si todos nos ponemos a servir y no ponemos atención a escucharlo, a hablar con él, a tener una conversación. Perfectamente, es como ignorar, dejarlo solo. Pero viene a visitarnos. Entonces, uno tiene que estar, ¿ok? Recibiéndolo de esa forma, escucharlo o hacerle algunas preguntas. ¿Qué tal estuvo el camino? ¿Ok? Un diálogo con él. Entonces, la otra persona también, ¿ok? Al servicio de la comida, del tecito, de eso para ofrecer al invitado. Por eso Jesús va a decir, son dos cosas, pero hay una que es más importante. Padre, regresando a esta conversación, María está a los pies de Jesús, pero Marta se afana por servir. Incluso yo siento que Marta le dice a Jesús, Señor, ¿te has fijado que mi hermana me ha dejado todo? Dile que me ayude. Entonces, siento yo que incluso Marta estaba un poquito molesta, ¿no? Siento, yo no puedo ponerme en la cabeza de Marta en este momento, pero las palabras que utiliza como que son de un poquito de desánimo de que su hermana no le ayuda. ¿Por qué se afana tanto entonces ella en esto? Sabe, Padre, en la casa, si la persona está cocinando, tiene que llevar eso, tiene que preparar todo eso. Entonces ella se cansa
¿ok? Están sola, trabajando, y la otra como chamaca, distraída, y está ahí jugando, por decirlo así, con Jesús. Entonces, por ello ella manifiesta su descontento. Hay que decirle que me ayude, porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Ok? Eso es con los frijoles, eso es con el arroz, eso es con la carne. Yo no puedo sola. Entonces, dile que me ayude. Y en ese momento Jesús va a decir, no, muchas cosas te preocupan, pero hay una sola cosa importante: estar a los pies del invitado. Es la mejor forma de recibir a un invitado. Sabemos por los textos que Marta no responde a esto de Jesús. ¿Tú crees que Marta en este momento se puso a escuchar a Jesús o continuó con los quehaceres? Pienso que sí, continuó, pero entendió el mensaje de Jesús. Por eso no insistió más. Qué bonito. ¿Y qué nos enseña, Padre, este diálogo del Evangelio? ¿Qué nos enseña una vez más? Yo sé que ya dijiste que las dos cosas tienen que ir de la mano, el servicio y el escuchar. Pero, ¿qué nos enseña más de este texto? De este texto, la iglesia siempre ve dos figuras: la iglesia contemplativa en María y la iglesia activa. Las dos figuras son muy importantes para la iglesia. La iglesia no puede ser nada más una figura contemplativa, también tenemos que llevar a la acción la contemplación, que es la figura de Marta, el servicio a los demás. Entonces, es lo que nos enseña este Evangelio, ¿verdad? Que puede haber en la iglesia o hay en la iglesia lo que es estar al servicio y lo que es la contemplación. Y hay que combinarlos, ¿no, Padre? Porque no podemos hacer solamente uno y descuidar el otro. ¿O cómo ves tú, Padre, esto para una iglesia o para los que se dedican al servicio de Dios? Porque yo sé que en nuestra iglesia tenemos hermanas contemplativas y hermanas más activas, más al servicio. Entonces, quizás viene por ahí estas ramas de estas mujeres y hombres que se dedican a la hora, el labora y al servicio a la diaconía. Sí, de ahí mismo, incluso una comunidad contemplativa, ¿ok? Hay momento para estar a los pies de Jesús y hay momento también para estar en la actividad. Una persona puede tener las dos figuras. Dedico un momento al Señor y después de ese momento, luego tengo mi trabajo. Y también podemos tener un grupo contemplativo y también un grupo activo. ¿Tú crees, Padre, que desde este momento Marta se hizo un poquito más contemplativa? Pienso que sí, porque entendió la lección de Jesús. ¿Y cómo podremos ahora ver una persona preocupada por la cocina, por el servicio y ahora viendo la verdad un poquito más contemplativa? ¿Tú crees que en ese momento también se sentó a escuchar a Jesús? No tanto en el momento, porque en lo que narra el texto de Juan, vamos a ver, el texto va a terminar con una profesión de fe de Marta, que es muy importante. Entonces, por eso, por su profesión de fe, podemos decir que ella también entendió la lección y se metió también al grupo de los contemplativos. Pues vamos a continuar ahora viendo lo que es la figura de Marta, quizás en un aspecto diferente ahora después de esta lección. Pero lo vamos a hacer, Padre, cuando regresemos después de una pausa, porque se nos ha terminado el tiempo, pero ya vamos a regresar. Ustedes no se vayan y en unos segundos regresamos. Sabemos, Padre, que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Lázaro, el amigo que tanto quería a Jesús, se enferma y le mandan decir a Jesús que su amigo está enfermo. Mas, sin embargo, Padre, Jesús no corre inmediatamente a salvar a su amigo o a sanarlo de su enfermedad. Deja que muera. ¿Por qué lo hace, Padre? Que ya estamos en el texto de Juan, porque es muy importante cómo Juan presenta a Jesús. De hecho, Juan presenta a Jesús como la persona perfecta, porque en el texto de Juan, Jesús mismo va a decir 7 veces yo soy. Y una de ellas es antes de la resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Ya lo había dicho. Sí.
el que cree en mí, aunque haya muerto. Y todo aquel que cree en mí y está vivo, no morirá para siempre. Es esa pregunta que Jesús va a hacer. Entonces, Padre, sabemos que muere Lázaro, su amigo. Y Jesús va a ese lugar donde murió. Marta y María están en dolor, están en una pena tremenda, porque han perdido al único hombre, al único hermano que han tenido. Vamos a esto, Padre. Cuando una persona en el tiempo de Marta y María moría la figura de hombre, ¿qué pasaba con la familia? Donde había puras mujeres ya. Okay. Ya es una familia descuidadosa, porque la figura del hombre era muy importante, ¿okay? En la familia. El hombre era la columna de la familia. Entonces, Padre, Marta, María, no solamente están sufriendo la pena de haber perdido a su hermano, sino también quizás el desagrado en la familia de haber perdido lo que era el pilar. Así, un hombre. Un hombre. Un hombre. Entonces era doble la pena. Doble. Por el hermano y después en la sociedad, en el contexto de su tiempo, ya la fuerza, la casa no tenía columna. Interesante. Jesús va. Ahora sí va. Después de 4 días. Después de 4 días. Después de 4 días que Lázaro murió. Marta y María están en su casa y tienen muchos visitantes. Se me hace muy interesante este dato. Los judíos van a consolar a Marta y a María. Y están las 2 hermanas juntas, dicen los evangelios. Pero escucha Marta que el Señor viene, que Jesús viene a su casa y va a encontrarle. Y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es un dato muy impresionante, comparando los textos de lo que acabamos de decir. Okay. Ahorita encontramos a María, se quedó en casa. ¿Por qué María se queda en casa? Okay. Ya es la otra parte de la moneda. Pero con su dolor, con su tristeza, se quedó en casa. Ahorita es Marta que va a decir a María que Jesús ya está en la casa. Bueno, vamos a dejar a María en paz y vamos a concentrarnos nada más en Marta. ¿Por qué el reclamo de Marta hacia Jesús? Porque yo lo veo así, porque ya habían avisado a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Entonces, humanamente, ella estaba esperando que Jesús llegara antes de la muerte, tal vez para sanarlo, para curarlo, como Jesús ya había hecho bastante milagros o signos si estamos en el Evangelio de Juan, porque era la esperanza de ella. Pero Jesús tenía también su finalidad, por eso se quedó. Después de 4 días, muerto, va a llegar a la casa. Y más adelante lo vamos a entender. ¿Para qué llegó después? Muy bien. Entonces Marta encuentra a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿dónde lo han puesto? Sí, es en la parte final del texto. Pero antes de esto, cuando llegó Jesús, el reclamo, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es el sentimiento humano. Porque cuando pasa algo, decimos desgracia, una enfermedad, la muerte, nos hace dudar. Padre, esperemos ahí. Ante la muerte del ser humano, para el hombre puede ser desgracia. ¿Cómo es para Dios o para Jesús? Para Dios es una señal de esperanza. Por eso, atrás de ese sentimiento de tristeza, ella misma va a decir, pero ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Y Jesús le va a decir, tu hermano resucitará. Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Y después de esas palabras, Jesús va a confirmar y va a decir, ego eimi, yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Es la pregunta que viene ahorita para usted, para mí, para todos los creyentes, para todas las personas que nos están viendo y escuchando. En el momento de la dificultad, en la muerte de un ser querido,
hermano, padre, madre, X. ¿Crees tú esto? Marta contesta, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el ungido, el enviado. Tú eres el Mesías, luego el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Es una síntesis de toda la historia de la salvación. Ella, en el texto de Juan, supo reconocer el papel de Jesús. Es el Salvador. También ahorita, si mezclamos los textos, entendió, porque Jesús había dicho, María eligió la mejor parte. Padre, hablando fuera de las cámaras, ¿era importante para Jesús resucitar a Lázaro? Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús, como Hijo de Dios, lo que dice lo hace. Amén. Como Hijo de Dios, lo voy a repetir, lo que dice lo hace. Como hay una coherencia entre su decir y su hacer. Como ya había dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí ya. Entonces, como hizo crecer a Marta en la fe, y sabemos que la fe hace milagros, y a la luz de esta fe va a levantar a su hermano. Qué hermoso, Padre. Y bueno, sabemos que Jesús va a la tumba y resucita a Lázaro, ¿verdad? Y el mismo Jesús, Padre, llora. Y los judíos se quedan admirados que dicen, miren cuánto lo amaba. Pero Jesús, lo bonito, ¿verdad? Que le da una enseñanza también, no solo a María, sino también a aquellos judíos que estaban acompañando a Marta y a María. Padre, qué triste que el tiempo se nos acabó. Yo te quiero agradecer por haberme acompañado en este programa y espero que haya muchos programas contigo, Padre, para continuar hablando de estos santos. Que Dios te bendiga en tu ministerio. Gracias, Padre. También bendiciones. Y a ustedes por habernos acompañado en este su programa. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.